Ya han pasado 10 semanas, 10 mensajes en el Salmo 37. Ya. Hay algunos versículos escogidos de ahí, no están todos, porque son 20 versículos que hemos visto. Ya. No te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Deleítete a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo que veíamos la semana pasada, que está ahí con mayúsculas, dice: los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Ya? Estamos hablando de una oración, orar y accionar ante la palabra del Señor. Ahora vamos al Salmo 37. Salmo 37, seguimos en el Salmo 37. Estamos haciendo una predicación expositiva de la palabra, versículo a versículo. Y hoy día nos toca el verso 21. ¿Qué dice Salmo 37, versículo 21? Dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El Salmo 37, versículo 21. ¿De qué vamos a estar hablando hoy día? De dos estilos de vida. ¿Y en cuál encajo yo? Vamos a ver dos grandes estilos de vida y voy a responder en cuál encajo, cuál es mi estilo de vida. ¿Ya? Entonces, si colocamos a un lado de lo que se expone, el versículo dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Ya? Aquí se están confrontando los comportamientos de los malvados y de los justos. ¿Qué hace el que es malvado y qué hace el que hace el justo? ¿Qué hace el impío y qué hace el escogido? ¿Ya? Mientras que los que vienen en oposición a Dios pueden actuar de manera egoísta, los justos viven con integridad y generosidad. Esos conceptos los vamos a estar trabajando durante el mensaje de hoy. ¿Ya? Se nos anima como creyentes a reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo? En forma honesta y generosa, confiando en que Dios va a proveer. Hay una característica especial del escogido de Dios, que es la generosidad y la honestidad. Y este versículo nos va a estar hablando y desafiando acerca de esas dos características. ¿Ya? Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad, dice otra versión de la Escritura. Cambiamos impío por perverso. ¿Ya? Cambiamos impío por los malvados, piden prestado y nunca pagan sus deudas. Pero los justos prestan y dan con generosidad. ¿Ya? Estamos viendo acá, hermanos, dos formas diferentes de vivir. Una que es egocéntrica y otra que es generosa. Dos cosas opuestas. ¿Ya? El egocéntrico está el primero, el segundo y el tercero. Y obviamente que el generoso se preocupa por los demás. Tiene compasión del que sufre. Siempre hay un espacio, o más que un espacio, un estilo de vida de dar, de tener misericordia, de no ser egocéntrico. Los malvados son descritos como personas que viven prestado y no pagan. ¿Qué indica eso? Que se aprovechan de los demás y no cumplen con sus responsabilidades. Esos son los malvados, los impíos. ¿Ya? No solamente que no paguen un préstamo, sino lo están dando como ejemplo, que son personas aprovechadoras. ¿Ya? Son personas que no cumplen con sus responsabilidades. Malvados, perversos, impíos,
con un estilo de vida contrario a lo que Dios pide. En otras palabras, en una palabra, sinvergüenza. ¿Ya? La persona sin el temor de Dios es una persona sin vergüenza. No siente vergüenza de robar, de estafar, de engañar, de aprovecharse, de explotar, de dar la migaja y no con sacrificio. No siente vergüenza. Por eso viene la palabra sin vergüenza. ¿Ya? Y ese es el impío. Ese es el no salvo. Ese es el inconverso. Por otro lado, los justos son los que dan generosamente. Esto sugiere una actitud de generosidad, una voluntad de ayudar a los demás y un enfoque en dar en lugar de recibir. Fíjense bien lo que nos está enseñando en este versículo, dar en vez de recibir. ¿Y qué es lo que nos enseña la sociedad? Recibir, recibir, recibir. ¿Qué está pidiendo la gente? Recibir. ¿Qué está buscando? Recibir. ¿Qué dan? Nada. Eso es lo interesante de la filosofía de muchos, ¿ya? El pueblo de Dios está llamado a vivir con honestidad y a ser una bendición para los demás, mostrando el amor de Dios a través de la generosidad y la integridad. Dar y ser íntegro. Bueno, hay que tener cuidado porque a veces los no creyentes abusan de los creyentes, ¿ya? Porque es creyente, lo estafan, le piden plata prestada, no le pagan, qué sé yo, abusan. Y eso es mal administrar lo que Dios nos ha entregado. ¿Ya? El generoso, el íntegro, la palabra lo dice, da, pero con integridad. O sea, no se deja abusar. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene y lo que yo tengo es dado por Dios y tenemos que saber administrarlo bien. A veces, pucha, no sé, pues le presté o le ayudé o no sé qué decir. Oye, pero si está usando un sinvergüenza. Es una persona sin vergüenza, hay que confrontarla porque tú eres administrador de lo que Dios nos ha entregado y la misericordia y la bondad y la integridad, Dios va a pedir cuenta de cómo lo estamos usando cada uno de nosotros. ¿Por qué se habla de préstamo? ¿Ya? ¿Por qué el versículo habla de eso? Recordemos que en la época de David, el prestamista y el préstamo eran prácticas comunes. Ahora, paréntesis, si se prestaba no se prestaba con interés, especialmente al pueblo de Dios. Ahora no era un negocio, ¿ya? Cierro paréntesis. Pero era común. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Escuchen bien. No devolver un préstamo es una ofensa grave, ya que indica una falta de integridad y un desprecio por la persona que ha demostrado confianza al prestar. Y quizá, hermano, esto, si uno mira objetivamente, es delicado cuando sucede dentro del pueblo de Dios. Un creyente debiéndole a otro creyente, que le pidió prestado, que después se lo devuelve y que después no va a la iglesia, después meten al pastor entre medio y se arma un lío grande por algo que no tiene nada que ver con el andar del pueblo de Dios. Entonces, recibir un préstamo y no pagarlo era muy mal visto en la época de este salmo. Dios también enseñó a los israelitas a cuidar de los pobres y actuar con generosidad, como decía hace un rato atrás. Yo debo ser generoso y cuidar de los pobres, pero que los pobres no abusen de mi cuidado ni mi generosidad. ¿Ya? Y a veces pareciera que tiene un olfato a los sinvergüenzas para buscar a los evangélicos, o que es el primero que cae la estafa al pastor. Le venden lo primero, le piden lo primero y como el pastor que va a cobrar, porque si cobra el hermano no va más a la iglesia, así que hay un círculo vicioso. No, como pueblo de Dios estamos llamados a ser generosos, pero podríamos decir generosos astutamente, sabiamente, íntegramente. O si no, estamos votando lo que Dios nos ha entregado. Y eso vamos a tener que dar cuenta. El Salmo 37 en su conjunto, animó al pueblo de Dios a vivir de manera diferente a aquellos que vivían sin tener en cuenta a Él.
Las palabras de David le recordaron a Israel que los justos reflejarían la generosidad y la fidelidad de Dios, a diferencia de aquellos que actúan de manera diferente. Para el pueblo de Israel, pregunta, ¿es el mismo principio hoy? Sí. El pueblo cristiano debería marcar la diferencia ¿en qué? En generosidad, en bondad, en integridad, en eficiencia. Y cuando hablamos del pueblo cristiano, no solamente estamos hablando de la iglesia X que ayudó en el incendio X, que bueno, en el terremoto X, que bueno, sino en los creyentes que componen ese pueblo, tienen que ser generosos, fieles y personas sensibles, con misericordia y dadivosos. Por eso decimos, aquí hay dos estilos de vida. ¿En cuál encajo yo? ¿El del impío o el del justo? ¿Soy generoso o soy miserable? Este salmo habla de los valores de Dios y su deseo de que su pueblo refleje su carácter. Y eso es importante. Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, el sermón de la montaña, los estatutos del reino que le llaman, debería ser nuestro mayor desafío y nuestro estilo de vida, ¿ya? Como cristianos, como pueblo de Dios. Dios es un proveedor generoso, escucha. Y este versículo anima a los creyentes a vivir con la misma apertura de corazón. Dios valora la integridad y la responsabilidad. Si Dios me da, yo debo dar. ¿Ya? Hay personas que dan, pero dan lo que les sobra. Usted sabe que ofrenda, si empezamos a investigar el aspecto de ofrenda, implica sacrificio. Y la ofrenda, muchas de las ofrendas, para que fuera ofrenda, el animal tenía que morir. Se entregaba todo. Entonces, si yo doy de lo que me sobra, no estoy ofrendando. ¿Ya? Y no solo en el aspecto económico, sino en tiempo, en prioridad. ¿Ya? Es como a veces pasa un incendio, un terremoto, y piden ropa y la gente se deshace de la ropa que no le sirve, ¿no? De la ropa que no sirve para nada. Eso no es ser generoso. ¿Ya? Eso no significa ser una persona que está dando, sino que es lo que me sobra. Lo mismo con dinero. Hay personas que yo puedo dar, y si ese dar no me afectó, no es ofrenda, bueno, Dios igual lo ocupa. Pero tengo que ser una persona que dé de corazón como Dios me da a mí. ¿Ya? Este versículo nos recuerda que la rectitud no se trata solo de seguir reglas, sino de vivir con un corazón que busca bendecir a los demás. Y aquí es donde a nosotros nos queda el mayor desafío. Porque, como dije un rato atrás, parece que la filosofía es yo quiero, dame y no dar. Y si doy para poder recibir más. En cambio, Dios nos insta a ser generosos, a ser dadivosos. ¿Ya? La generosidad y honestidad son marcas de una vida alineada con Dios, mientras que el egoísmo y la deshonestidad son signos de un corazón que se ha alejado de Dios. Y aquí tenemos que pensar, hermano, ¿cómo puede haber cristianos? ¿Cómo va a haber cristianos que lleven ese nombre y que hayan sido deshonestos, por ejemplo, en su declaración de situación económica? Han adulterado algo para obtener un beneficio que no les corresponde. ¿Cómo? Eso es deshonestidad. Yo siempre cuando toco este tema me acuerdo de una hermana que está en los brazos del Señor ahora, y un día le dije, hermana, ¿y por qué tú todavía no te sale tu casa propia? Y me dijo, pastor, yo podría tenerla porque mi jefa, que llevo muchos años ahí trabajando, me ofreció
arreglarme el sueldo, pero en el papel, para poder postular. Pero eso no es ético, pastor. Y ella partió en el Señor sin tener su casa, pero con un corazón y una conciencia tranquila. ¿Ya? Eso se llama honestidad. Este versículo llama a los creyentes a ser buenos mayordomos, a dar libremente y a confiar en que Dios cuidará de sus necesidades. Tres cosas. Un mayordomo no es dueño, administra nomás. ¿Ya? No puede hacer lo que quiera porque hay un dueño. Segundo, dar libremente, no está condicionado. Y que si da, confía que Dios va a suplir sus necesidades. Y esto no es ser mal administrador, sino ser generoso. ¿Ya? A veces yo la pienso 2 veces antes y si me falta, y si no me alcanza. ¿Ya? Por eso hay que ser honesto y ser astuto y tener sabiduría para dar. La frase pedir, prestar y no pagar refleja una actitud egocéntrica y irresponsable. Mientras que dar generosamente es todo lo contrario, una apertura y voluntad de compartir. Claro, porque la persona egoísta piensa en sí mismo, mi propio beneficio. ¿Ya? Es tan absurdo como decirle que usted va a dar y después le van a devolver dinero. ¿Quién le va a devolver dinero, hermano? Muchas veces. Algunos mientras no lo demanden y mientras no llegue ¿cómo se llama? El embargo no pagan, y aún así. Entonces hay un desafío en la palabra del Señor. Este versículo subraya la diferencia moral entre 2 estilos de vida. Los justos dan generosamente y encuentran mayor satisfacción que los que viven egoístamente. La sociedad sin Cristo es egoísta. Cuidado, es egocéntrica. Es populista, darle todo lo que quiere la mayoría. Materialista. Individualista. Explotadora, es decir, impía. Esa es una sociedad sin Cristo. Y las leyes, lamentablemente, se hacen en base a eso. ¿Ya? ¿Usted sabía que políticamente les conviene tener pobres? Porque si solucionan la pobreza no tienen cómo robar. Es así de simple. Les conviene tener pobre, es un negocio. La pobreza y la guerra son negocios grandes. Pero la palabra de Dios no invita a otra manera de ver la vida, ¿ya? Sino un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios nos solicita en su palabra. Ahora, este contraste entre justo e injusto, impío y justo, etc., se ve en todo el Salmo 37 y enfoca los resultados de vivir una vida enfocada en Dios o fuera de Dios. Recordemos lo que dijimos un día miércoles. Si no me equivoco, este miércoles, ¿qué pasó? Ojo con esto, ¿eh? La persona sin regenerar, impía, inconversa, es capaz de ofrecer una obediencia externa idéntica a la de un hijo de Dios. O sea, usted puede tener a un verdadero creyente dando una caja con mercadería y un inconverso también. Externamente. La diferencia es el siguiente. Este inconverso puede orar, puede escuchar igual que un escogido, ir a la iglesia, tener hasta un cargo, pero su obediencia será áspera y amarga, puesto que no brota de la raíz dulce y agradable de la gracia de un nuevo corazón. O sea, al final lo hace por egoísmo o por interés. Muchos se acercan a la iglesia para no estar solos, y no es malo eso, pero la iglesia, el cuerpo visible de Cristo, no fue creado para ser un grupo social, un centro de madre, un club deportivo o algo para superar la autoestima y todo. No, es para reflejar los principios que Dios tiene en su palabra y dentro de eso ser generoso y no ser egoísta. ¿Ya? Entonces, de repente, una persona generosa no es sinónimo que sea salva. Puede tener otra motivación de estar dando.
Vamos a ver otros versículos que también nos hablan dentro de este mismo sentido de ser generoso o ser miserable. Dos estilos de vida. Proverbios 19, 17 dice, el que es bondadoso con los pobres, presta al Señor, y Él los recompensará por los que han hecho. Hermano, siempre van a existir pobres, y los creyentes deberían ser los más sensibles con los pobres. Pero la Biblia no nos llama a mantener los pobres pobres. Nos manda a ser generosos con los pobres, los enfermos, los desvalidos, pero no que toda la vida sean pobres y desvalidos. Usted sabía que hay mucha gente, por ejemplo, en situación de calle, que no quiere salir de la calle. Sí, dan su aplicación psicológica y todo, pero al final se acostumbraron a una vida, entre comillas, irresponsable. Y otros versículos nos hablan la misma verdad. Uno muy conocido, Lucas 6:35. Mas amad a vuestros enemigos, haced el bien a ellos y prestadles sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. 2 Corintios 9:7. Cada uno de vosotros debe dar lo que haya decidido en su corazón dar, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y lo cantamos, ¿verdad? Pero a veces yo digo, bueno, para que no digan nada, o me dijeron que si da 2 me devolvían 4. Hay otras motivaciones. Tiene que dar con generosidad. Y la única manera que mi corazón sea generoso es que sea un corazón en sintonía con Dios. Si no, yo primero, yo segundo y yo tercero. Estamos viendo que estos versículos refuerzan la importancia de la generosidad y de dar con un corazón dispuesto, reflejando el amor y el cuidado de Dios por los demás. ¿Ya? Además, lo que hemos visto, estos versículos, es un recordatorio de vivir con generosidad e integridad. Volvimos a repetir los conceptos. En un mundo donde las personas a menudo buscan ganancias personales, Dios nos llama a actuar diferente. Y ahí está la diferencia. ¿Ya? El creyente no lo motiva o no debería motivarlo esas ganancias personales. Ahora tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que... Sí, pero no es nuestro mayor. No es lo que nos motiva principalmente, o debería motivarnos, sino que el ser como Dios, generoso, misericordioso. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser una bendición para los demás, a prestar y dar con corazón abierto y a cumplir fielmente con nuestras obligaciones. A eso estamos llamados. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo ser yo generoso? Bueno, puede ser donaciones financieras, que es lo más común, dar. ¿Ya? Usted sabe que hay mucha gente que da bastante porque se ahorra impuestos. Hay un negocio muy grande en las donaciones caritativas, no sé, no recuerdo exactamente el nombre técnico que tienen, pero les conviene. Por eso para algunos acá, una actividad que se hace una vez al año, las 27 horas de amor, es el negocio del año. Porque no sé cuánto multiplican sus ventas, ahorran impuestos y todo, es un buen negocio. Entonces, ¿estarán dando caritativamente? ¿Ya? Ahora, donaciones financieras, actos de bondad o ayudando a los necesitados. Se lo anima a vivir como personas generosas. Y aquí, cuidado, a veces puede que la gente no necesite plata ni comida, necesita ser escuchado, por ejemplo. Necesita sentirse valorado, sentirse que existe. ¿Ya? ¿Usted sabía que se pagan miles de pesos para que me escuche un médico? Y cuando me da la respuesta dice, ya vuelvo a la próxima cita, 50.000 pesos más. ¿Ya? Hay gente, lo único que necesita es ser escuchado. Y es una forma de ser misericordioso y dar. Estoy dando mi tiempo. Estoy dando el consejo, estoy dando
un sentido de pertenencia. Ya no es solamente dinero este asunto de ser generoso o ser mezquino. ¿Ya? Ahora, ser generoso refleja ¿qué cosa? Nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque nos libera de la preocupación por aferrarnos a lo que tenemos. Hay gente, hermano, que dice, no, si yo nada me traje, nada me llevo, pero ojalá me caiga lo máximo en el cajón. ¿Ya? Esa es más o menos la filosofía. ¿Ya? Dicen con su boca, pero en la práctica, tóquenle lo material. Tóquenle eso, lo que le da estatus. Tóquenle lo que le costó tanto. Que a lo mejor humanamente es verdad. ¿Ya? Humanamente es verdad. Pero cuando damos, ¿ya? Como el Señor nos está pidiendo, nos libera de la preocupación de las cosas, porque no son nuestras. ¿Ya? El Salmo 37, 21 refleja la naturaleza amorosa de Dios al mostrar que Él valora la generosidad y la integridad. Tenemos que preguntarnos siempre frente a estos dos conceptos de vida. Dios es el máximo dador que nos provee diariamente y satisface todas nuestras necesidades. Y si algo me ha faltado a mí, tengo que preguntar, ¿es una prueba de Dios o una mala administración mía? Porque son las dos únicas alternativas. Porque Dios dice que Dios suplirá todo lo que os falte. Y no está hablando solo de lo material. Está lo anímico, está lo emocional, está lo físico, está lo espiritual. Entonces, Él es el máximo dador cada día. Tú que estás respirando en este instante, o estás sentado ahí en tu trabajo, en tu casa, cómodamente, escuchando el mensaje. Bueno, el Señor te ha dado eso, tú tienes que dar. Y si no estás dando, estás yéndote para la primera parte del versículo. Estás viviendo impíamente. Cuando vivimos generosamente, estamos reflejando el amor y el cuidado de Dios por nosotros. ¿Ya? Dios quiere que su pueblo viva de una manera que traiga bendición a los demás, en lugar de aprovecharse de ellos. Y hoy en día, lamentablemente, el estilo de vida del mundo, las políticas mundanas, son aprovechadoras. Se aprovechan. ¿Ya? ¿Sabía usted que el otro día yo leí un artículo que en cierto lugar, cuando desalojaron una toma, habían personas que tenían 4 casas construidas, 4. No una, 4. Eso no es abuso. Y después salen como víctimas y que no nos dan y que los derechos humanos, porque el corazón del ser humano así, en cambio, el corazón del creyente es dadivoso, pero sabiamente. ¿Ya? Sabiamente. Si usted me dice, no es verdad, pastor, que esos que piden en la calle realmente necesitan, bueno, ofrézcale comida o trabajo, los ofende a algunos. Porque lo que quieren es la plata, para los vicios y para tantas cosas. No son todos, pero es una gran mayoría. Dios quiere que vivamos no aprovechándonos de los demás, sino siendo de bendición. Por eso el mensaje de hoy nos pregunta o nos dice 2 estilos de vida, ¿cuál encajo yo? Sinceramente. No, pastor, yo todo lo que tengo es del Señor, ya. Mañana mismo hago un traspaso de todo lo que tiene y dónalo a la obra de Dios. Ah, pastor, me ha costado una vida, ya. No seamos tan hiperbólicos a nuestra manera de decir, sino que ser usado por Dios. Así es. Lamentablemente cuando uno habla de dar, inmediatamente lo relaciona con plata. Y no es solo plata. ¿Ya? No es solo plata. Tiempo, prioridad. Son muchas cosas que tenemos que estarle dando al Señor. Entonces, recordemos que la vida y la enseñanza de Jesús ilustran el mensaje. Este mensaje, ¿por qué? Recuerden, a ver si buscan por ahí
Jesús enseñó a sus seguidores a ser generosos y ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio. Bueno, hay muchos pasajes, pero vamos a recordar Mateo 5:42. La vida de Jesús refleja también este versículo de ser generoso, de dar, de tener misericordia. ¿Qué dice Mateo 5:42? Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Se lo está diciendo a sus discípulos, ¿eh? Dale, dale. Ahora, obviamente, siendo usados por Dios. A través de su vida, Jesús mostró que los justos viven para dar y servir a los demás, reflejando el amor y la provisión de Dios. ¿Ya? Servir y dar. Hoy en día la filosofía es servirme y que me den. Pero el Señor nos muestra que somos llamados a servir y dar. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacernos varias preguntas. Estamos reflejando este salmo. ¿Ya? Estamos en este desafío. Primera pregunta, ¿de qué manera este versículo me anima a vivir con generosidad e integridad? Mire, me lo está diciendo bien simple. Si yo no doy generosamente e íntegramente, soy impío. Soy injusto, soy malvado. Lo dice la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que puedes mostrar generosidad a los demás en tu vida? A veces es un saludo. A veces ser algo tan práctico como barrer la vereda para el vecino que no puede barrerla. Ir a comprarle. Ir a comprar a la persona. ¿Ya? En la fila del supermercado, ¿qué pasa? Oye, pero si son cosas básicas. Así nos colocamos tan espiritualoides para nuestras cosas, que a veces son cosas prácticas que le estamos mostrando generosidad y amor, especialmente al necesitado. Al necesitado. ¿De qué manera el confiar en Dios como tu proveedor te libera para dar generosamente? ¿Sabes cómo te puedo responder eso? En que yo doy con amor, no me preocupo si va a faltar porque Dios va a proveer. Amén. Pero con amor. Sí. No sacando la cuenta, a ver si cuando hay esto, me dijeron que no, con amor. Dios me movió a dar y Dios siempre va a multiplicar. Por eso algunos creyentes no se dan cuenta que lo que tienen es porque han dado y porque la misericordia de Dios y las promesas son reales, nada más. Pero la pregunta es, ¿estoy dando con misericordia? Yo no sé. Otra pregunta. ¿De qué manera el ejemplo de generosidad de Jesús te inspira a ser más generoso? ¿Ya? Él dio su vida, dio todo. ¿Ya? Hay un gran ejemplo. Y la última pregunta, ¿cómo puedes cumplir con tus obligaciones para con los demás de una manera que honra a Dios y refleje sus valores? Fíjate que habla de obligaciones para con los demás. O sea, mi estilo de trabajo también es una forma de ser justo, misericordioso y dar. Doy calidad, doy responsabilidad, doy honestidad. Eso es un testimonio también. Lamentablemente a veces los que se dicen cristianos son los más sinvergüenzas, más sacadores de vuelta y más aprovechadores que hay en el trabajo. Pero el domingo van a la iglesia, están fijos ahí con terno, corbata y ahí a la hora, pero de lunes a viernes son sinvergüenzas, sacadores de vuelta, buenos para tirar excusas y qué terrible, Dios nos ayude. El Salmo 37:21 nos recuerda la importancia de vivir con integridad y generosidad. Volvemos a repetirlo, confiando en que Dios va a satisfacer nuestras necesidades. Hermano, al seguir el ejemplo de Jesús,
podemos llegar a ser una bendición para los demás, demostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. Dios nos llama a vivir no para nosotros mismos, sino para el bien de los demás, confiado en que la provisión de Dios nos permite dar libre y alegremente. Escucha bien, a través de una vida marcada por la generosidad y la responsabilidad están de la mano, reflejamos el corazón de Dios y llevamos su amor a las vidas de quienes nos rodean. Mira, escucha bien. Mi accionar, mi estilo de vida, sí, lo que ven los demás, que brota de la naturaleza que me gobierna, es quien define realmente quién soy. Vuelvo a leértelo. Mi accionar o mi estilo de vida, lo que ven los demás, los que me ven el diario vivir, los que me ven en el trabajo, los compañeros, todo eso, que brota de dónde, de la naturaleza que me gobierna verdaderamente, dice quién soy. Así es simple. Así es simple. Entonces el Señor nos ayude a poder contestar lo que hemos visto en este mensaje, lo que hemos visto en el versículo de hoy que dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hay dos estilos de vida. ¿En cuál encajo yo? Una cosa es que vean y la otra en cuál encajo realmente yo. Dios nos ayude a ser un instrumento en sus manos. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la libertad de exponerla. Ayúdame, Señor, a ser justo, a dar generosamente, íntegramente, honestamente, y ser un instrumento en tus manos. Líbrame de actuar como un impío y úsame para tu gloria. Ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.